Shanti, Shanti, Shanti. Hola, amadísimas. Ah, Me gustaría compartirles ahora eh, unas características o comportamientos, si se quiere decir, de la mente, que algo he anotado porque como uno va viviendo y va pasando y no es algo que se puede recopilar por completo. Bueno, por ahora les comparto lo que he podido eh, poner, ¿vale? Bueno, uno de sus comportamientos es el querer más, el ser insaciable eh, en este deseo de que te hace buscar, inclusive buscar la realidad y a la vez rechazarla. Bueno, por los miedos también aprendidos, que no sabe lo que es el vacío. Entonces la mente cuando se queda en silencio, en blanco, cuando vive la paz real de esa quietud, se asusta porque no la ha probado antes, por todos estos condicionamientos que aprendemos normal de lo que se viene sabiendo hasta ahora. Y una vez que prueba eso, que está quieto, que está calmado, poco a poco es como quiero más de esa paz, de eso, porque su esencia es su misma esencia. Bueno, algo más que después te das cuenta. Bueno, otra actividad que se basa todo todo este aprendizaje es la dualidad desde los opuestos. Entonces, cuando te das cuenta de que en muchas cosas no hay opuestos, no es más que un concepto, no es es como decir mujer, hombre. Físicamente hay una expresión de hombre, mujer, pero energéticamente es la unión, somos la unión de los dos. Eso es el punto neutro que realmente es la conciencia, que eres tú, que es tu esencia, que es la paz, y bueno, ya van apareciendo cosas naturales de la misma conciencia, ¿no? Que es, el gozo, que digo yo. Y dentro de esta búsqueda que te hace el pensamiento, que se busca, es también parte de la misma conciencia. Es otro comportamiento. Bueno, la parte de que se vive siempre en el tiempo, en el pasado, según las memorias, que pivotea después al futuro, poniéndote siempre la zanahoria por delante y
y creando ilusiones de cosas que nunca sabes si realmente van a pasar o no van a pasar. Porque la vida no es eso, no es lo que yo quiero como yo lo quiero. Bueno, hay muchas cosas que puedes hacer y sí, pero eso no es la vida. Otras características o comportamientos de la mente es que te distrae, bueno, se distrae, se dispersa, fantasea de lo lindo. Deberíamos escribir libros así de esas fantasías. Bueno, que ya hay, ¿no? Bueno, para eso está. Vale, perfecto. Y trata, es una parte también, es inconsciente, ¿vale? Porque todavía no te has dado cuenta. Una vez que te das cuenta, ya es consciente y ya está. Y cuando tú ves todo este comportamiento de todos estos, bueno, comportamientos, no es comportamiento, sino es este condicionamiento de los pensamientos limitados que causan tanto dolor. Es decir, claro, te ves absurda, te ríes, te lloras, en fin, cada cual como lo pueda ver. La expresión de la conciencia es así, no, no hay una sola cosa, ¿no? Esa sensación como que si fuera el protagonista, el actor de todo, que yo soy aquí el que manda. Otra cualidad de esto aprendido que es egoico totalmente. Bueno, lo vemos. Yo digo de instante en instante, paso a paso, momento a momento, que si de repente te entregas a la experiencia, que aparentemente estás involucrado, tranquilo, tranquila, no pasa nada. ¿También te das cuenta de eso? Bueno, acá había apuntado que este ente ficticio además de ser un hábito que adquirimos, bueno, por más de 2 siglos adquirimos esto de que es algo que me gobierna, cuando la conciencia nadie la gobierna, es inmutable. Y eso eres tú. La mente no te gobierna. No. Ay. Bueno, lo que la mente te genera también son todas estas frustraciones y enfados y los llamados 7 pecados capitales, bueno, que son alteraciones de la mente egoica. Ahí ya cuando se convierte en comportamiento, bueno, tranquilo. Dios, la conciencia, la fuente, está abierta a todos, absolutamente a todos. Y es el darse cuenta
Y él decía, sí. Es que vas haciendo, vas dándote cuenta, vas haciéndote, te vas recibiendo. A ver, ¿qué había apuntado más acá? La percepción sensorial también de los sentidos distorsiona mucho la realidad. Y eso lo sabemos de PNL, o sea, no es nada nuevo, ¿vale? Hay muchas distorsiones que sesgan, tapan, bueno, en fin, lo que es una realidad. Y lo que observé también es que lo llamado subconsciente es parte de la mente, que los pensamientos sentidos no comprendidos, no aceptados, no recibidos, no recibidas experiencias, no procesada como esto pasó y no quedarte en el contexto, sino vale, todo esto soy, es la aceptación total. Poco a poco. La inclusión es básica, básica. Elemental, mi querido Watson. La inclusión, ¿sí? Porque esa es la conciencia uno, que incluye todo. Hay también una sensación de que te hace el juego, ¿no? De estos condicionamientos, de que lo ves todo falso, todo irreal. Y es justamente todo este mismo motor de la conciencia que te va abriendo y desvelando a la misma realidad de todo lo que eres. Por eso que he llamado ilusión, ¿no? Vale. Las emociones también es algo más que sucede en esta misma conciencia. Es esto que te comenté de recibirte, recibir todo lo que eres, sentir esa emoción, respirarla tranquila, en esa apertura que te haces a ti misma, se va disolviendo, se va relajando. Hay memorias en el cuerpo de todo eso guardadito que antes no aceptabas. Y bueno, van saliendo. Y nada, es continuar.